En este vídeo te voy a enseñar cómo vamos a poder crear nuestra propia meme coin en la red de Solana, pudiendo personalizarla al completo, tanto el nombre, símbolo, cantidad de tokens, el logo de la criptomoneda y otros muchos más ajustes que veremos. Y lo mejor de todo esto es que lo vamos a poder hacer sin saber absolutamente nada de programación. Además que el coste de crear esta meme coin será muy bajo, de apenas unos pocos dólares. No solamente eso, sino que también os voy a enseñar a cómo vamos a poder publicar esta meme coin en la red de Solana para hacerla funcional y que esté en el mercado, de forma que cualquier persona que quiera pueda comprar nuestra criptomoneda sin ningún problema. Qué mejor ejemplo que creando mi propia meme coin para este vídeo, donde os mostraré todos los pasos mientras yo hago mi propia criptomoneda y la publicaré en el mercado para que todo el mundo pueda ir a comprarla o ver que está ahí publicada y que es totalmente funcional. Y haciendo esto de la forma más fácil que existe hoy en día para crear nuestra propia meme coin en la red de Solana. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabáis de escuchar, os voy a mostrar cómo vamos a poder crear nuestra propia meme coin de la forma más barata que existe actualmente en el mercado. Apenas nos costará unos pocos dólares el hecho de crear nuestra criptomoneda y luego os enseñaré el método para publicarla y hacerla funcional en el mercado, donde todo el mundo pueda ir a verla y comprarla, ya que hoy en día hay vídeos por internet y por YouTube que muestran una forma de crear nuestras criptomonedas en la red de Solana, pero son muy pocos eficientes, ya que usan métodos que cuestan cientos de dólares. Y en este vídeo te voy a enseñar una opción que es muy fácil de crear una criptomoneda, con la cual no vamos a necesitar saber absolutamente nada de programación, y luego cuando queramos publicarla en el mercado para que todo el mundo la pueda ver y comprar, no nos va a costar absolutamente nada más que básicamente la pool de liquidez que nosotros queramos añadir. Como no, iremos explicando todos los pasos y cada concepto que vayamos viendo en este vídeo. Ya sabéis que si os gustan y os sirven estos vídeos, sabéis un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo. Al igual que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar ahí abajo en los comentarios, y si queréis hablarme de algo más privado me podéis contactar por mis redes sociales, que lo tenéis abajo en la descripción. Dicho esto, no me enrollo más, con que pasemos al PC y os explico a cómo vamos a poder crear nuestra propia meme coin. Para crear nuestra propia meme coin usaremos básicamente dos páginas web que la vais a tener abajo en la descripción, pero antes me gustaría explicar un par de cosas para dejar todo claro. Como ya sabréis, y será la razón principal por la cual mucha gente ve mis vídeos, yo tengo mi propia empresa donde nos dedicamos a crear criptoactivos, es decir, criptomonedas a empresas o particulares, criptomonedas con mucha tecnología funcional, como puede ser tal vez el sistema de dividendos a holders, sistemas de impuestos por transacciones o compra y ventas, otras muchas características más que hacemos que las criptomonedas sean especiales. Es decir, que creamos criptomonedas muy complejas y con muchas funcionalidades, las cuales pues aquí no las vais a ver, ya que nosotros creamos las criptomonedas mediante programación en Native Rust o Remix Solidity, ¿vale? Son otros métodos para crear criptomonedas mucho más eficientes a la hora de crear un gran proyecto, pero obviamente son mucho más complejas, y es por lo cual en este vídeo no lo vais a ver, ya que los programas que vamos a usar para crear nuestra propia criptomoneda en la red de Solana son programas altamente funcionales, pero que obviamente no van a tener ni la mitad de las características que podemos crear en conjunto con mi empresa. Te recomendaría que si quieres crear tu propia criptomoneda pero con muchas más características, muchas más funciones y mucho más profesionalmente, no dudes en contactarme por mi Instagram o por mi Twitter o por mi correo electrónico, vale, que lo tienes todo aquí abajo en la descripción. Y lo de hecho te interesa crear una criptomoneda que sea altamente funcional y sin ningún problema. Aclarado todo esto, volvamos al PC y yo os enseño a cómo vamos a poder crear nuestra propia criptomoneda. Para crear nuestra propia meme coin vamos a usar esta página de aquí que se llama DexLab, ¿vale? Vais a tener todos los links abajo en la descripción, y una vez entremos al primer link, que sería esta página, como veis nos aparecerá todo esto, ¿vale? Y lo único que nos interesa es donde pone aquí Create Token. Le vamos a dar aquí a Create y como veis se nos va a poner todas estas funciones para crear nuestra propia meme coin. Como os dije, yo en este caso voy a crear mi propia meme coin, ¿vale? Para poder publicarla y enseñarla, y es que voy a crear una meme coin relacionada a un dibujo muy simple que pues me hace gracia sinceramente que esté como criptomoneda, y la criptomoneda que voy a crear es relacionado a esto de aquí. Está guapo en verdad, ¿eh? De hecho lo voy a intentar hacer un poco mejor, así me gusta mucho más. Esto lo voy a guardar y vamos a crear una meme coin relacionado a
este dibujo de aquí. Una vez tengamos claro la meme coin que queremos crear, ¿vale? Tendremos que volvernos otra vez a la página y poner aquí los datos, ¿vale? Aquí, como veis, nos aparecerán dos opciones, la SPL Token y la SPL Token 2022, ¿vale? La diferencia entre ambas es muy escasa, ya que lo único que cambia es esta parte de aquí, ¿vale? De las redes sociales. En mi caso no voy a crear unas redes sociales ni página web para el token, pero sí que voy a poner las mías por probarlo, básicamente. Pero bueno, una vez hayamos dado aquí a SPL Token, ¿vale? Ya que es la mejor opción, iremos a Token Name, ¿vale? Y aquí pondremos el nombre del token. En mi caso me hace gracia llamarle Bob, la verdad. Y de símbolo, pues como yo tengo la suerte de que es un nombre corto, puedo también ponerle Bob. En caso de que hayáis crear una meme coin con un nombre un poco largo, ¿vale? Voy a hacer el ejemplo con Alfredo Martínez, ¿vale? Y es que en nombre tendríamos que ponerle pues el nombre completo de la criptomoneda y en símbolo tendríamos que meterle la abreviación del nombre, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podría poner AM como símbolo, ¿vale? De hecho, aquí pone que hay como máximo 10 letras, o sea, máximo podemos poner 10 letras en el símbolo, no, pero lo recomendable es poner 2, 3 y en algún caso excepcional 4, pero lo más recomendable es 2 o 3. En mi caso vamos a ponerle aquí Bob y aquí también le puedo poner Bob, ¿vale? Al ser un nombre corto. En Optional Description podemos poner una descripción, pero que es opcional. En mi caso voy a describir un poco sobre el proyecto. Como veis, la descripción que yo le he puesto a mi meme coin va a ser que Bob es un dibujo infantil que todo el mundo ha dibujado alguna vez en su vida cuando estábamos estudiando y nos aburríamos. Apoya a Bob igual que él te apoya a ti. En mi caso es cierto. Aquí, como he dicho antes, vamos a poder poner las redes sociales de la meme coin y en mi caso van a ser mis redes sociales. Una vez hayamos puesto las redes sociales del token, podemos también poner la información del creador, ¿vale? Aquí si le damos a este icono, ¿vale? Podemos ver que podemos poner el nombre y una red social o básicamente un link del creador, de la información del creador de este token. En mi caso, y creo que también en el de la mayoría, mucha gente no querrá esto, ya que nos cobran por solamente poner esta información de más 0,85 solanas, que son más o menos $120 actualmente. Aunque sinceramente, pues por poner esto no me interesa, con que lo podemos desmarcar, ¿vale? Y lo quitaríamos. Luego lo siguiente que también podemos poner como lo que serían unos hashtags o unos tags, ¿vale? En la meme coin. En mi caso pondría, por ejemplo, meme, tokenization, fan token, youtuber y por último drop, ¿vale? Y podemos poner, como veis, 5 tags para el token. Una vez hecho esto, iríamos a lo último, que sería básicamente poner el logo, ¿vale? Que lo podemos hacer de 3 formas. Una es hacerlo por ella, nos crea un logo por forma automática en base a la información que tiene del token. 2, por URL o 3 mediante carga del propio ordenador, ¿vale? Yo voy a elegir esta, selecciono desde una carpeta la imagen que quiero poner, ¿vale? Y como veis me aparecerá esto, ¿vale? Y es básicamente que tengo que poner la contraseña de mi wallet Phantom, la cual tengo que vincular a esto para poder pagar lo que serían las tarifas que nos van a cobrar para crear nuestra propia criptomoneda. En mi caso pongo aquí la contraseña y como veis me pone que tengo que pues confirmar un mensaje que es básicamente como una vinculación para poder crear o en este caso poder añadirle el logo. Le voy a dar a confirmar y como veis aquí habrá procesado y habrá cargado el logo. Ahora, una vez ya tengamos lo que sería casi toda la información del token, si subimos por aquí arriba podemos ver la preview, ¿vale? Que básicamente podemos ver toda la información del token con nuestro logo, nuestro nombre, el símbolo, las redes sociales del propio meme coin, aparte de toda la información como nombre, símbolo, decimales, token program y todo el resto de cosas. Además, ahora vamos a hacer otras cosas que van a darle como seguridad al token para que la gente lo pueda venir a comprar, aunque el siguiente paso sería darle aquí donde pone update metadata, ¿vale? Y empezará a cargar básicamente otra confirmación. Tendremos que confirmar mediante nuestra wallet que habremos asociado aquí pues cualquier cosa que nos pongan, básicamente. Le daremos a confirmar al segundo mensaje y como veis pasaremos a la segunda operación, que sería básicamente confirmar unos datos más internos del propio token. En este caso los decimales, si no recuerdo mal, creo que Solana tenía 9 decimales, con que lo voy a dejar aquí yo también con 9 porque me gusta. Los decimales son básicamente la cantidad de fracciones que se va a poder dividir el token. Para dar un ejemplo, si por ejemplo aquí dejase yo 1, el token solamente se podría dividir, y es decir, transferir o comprar en fracciones de, por ejemplo, un token, 1, ¿vale? Si lo pongo en 2 decimales, solamente se podría comprar el token hasta con 2 decimales, es decir, que por ejemplo podría comprar un token, pues 33. En mi caso, yo quiero que pueda tener hasta 9 decimales, es decir, que por ejemplo alguien puede comprar un token, 121, 234, 823, ¿vale? Es decir, muchísimos decimales. 9 yo lo veo bastante bien, ¿vale? Luego tendríamos que elegir el supply, es decir, la cantidad de tokens que vamos a distribuir. En este caso, las meme coins suelen tener un gran número de tokens, alrededor de 1 billón, ¿vale? Con que yo no voy a ser menos y voy a ponerle 1,000,000,000.
es decir, 1 billón de tokens. Y como veis, aquí mismo se puede ver la cantidad, ¿vale? Básicamente 1 billón en inglés, ¿vale? 1 billón de tokens, aunque lo voy a dejar así. Y como veis, aquí sí que nos van a cobrar un fee de 0,15 solanas más unas opciones, es decir, que bueno, es lo normal, es lo que nos van a cobrar básicamente por el token. Luego, por último, tendremos estas opciones de aquí, ¿vale? Que es muy importante elegirlas bien, ya que básicamente si una de estas las hacemos mal, pueden considerar que nuestro token es apto para una estafa, lo cual va a hacer que nadie compre nuestro token. Como veis, aquí tenemos el Freeze Authority, ¿vale? Que es básicamente la propiedad de poder congelar los tokens en algunas wallets, es decir, que una wallet, por ejemplo, no pueda luego vender nuestro token cuando él quiera, lo cual podría considerarse una estafa, con que esto siempre recomiendo dejarlo así, sin tocar. Y luego habría que renunciar a la Mint Authority y renunciar a la Metadata Update Authority, ¿vale? Esto básicamente es para que lo he dicho, para que no nos detecten el token como que puede ser una estafa, ¿vale? Que es básicamente a renunciar a propiedades de forma que es más descentralizado y por lo tanto mejor, y dejarlo tal cual así es lo que yo recomiendo y lo que voy a hacer en este caso. Una vez tengamos ya todo creado, podremos ver aquí a la derecha toda la información del token, que yo recomiendo verlo para que os verifiquéis que está todo correcto. En mi caso, la criptomoneda se va a llamar Bob. Aquí está el logo, va a haber 1 millón de tokens Bob, van a haber 9 decimales. Aquí tenemos un poco lo que es la programación, muy básica pero bastante funcional, con que me sirve el programa. Hemos renunciado a la Mint Authority, que es básicamente el hecho de no poder crear más tokens, lo cual es mejor, ya que al fin y al cabo, si tú inviertes una criptomoneda y tienes la opción de crear más tokens, puede una persona crear un montón de tokens y luego llevarse todo el dinero, con que pues eso no lo queremos. Lo renunciamos todo. La Audit Authority, es decir, que vamos a poder modificar el código, también lo renunciamos, y la congelación también lo renunciamos. Luego aquí tenemos la descripción, redes sociales, y todo estaría perfecto. Una vez tengamos todos, tenemos que comprobar que en nuestra wallet que hayamos vinculado anteriormente, en mi caso yo he vinculado Phantom, ¿vale? Y como veis, aquí ya está la dirección de mi wallet. Tenemos que tener algo de Solana. En mi caso tengo 0,65 Solanas para poder llevar todo esto. Ya os digo que no hace falta ni siquiera tener tanto, con menos serviría. Pero una vez tengamos todo, tendremos que darle aquí donde pone Create Token. Una vez le demos, empezará a cargar, y como vemos, nos aparecerá esto, que es básicamente para confirmar el hecho de crear el token. Aquí vemos que me va a cobrar 0,16862 Solana, lo cual va a ser más o menos unos 20 o 30 dólares, como muchísimo, creo que hay menos. Son alrededor de unos 20 dólares actualmente, con que está perfecto. Y aquí, como veis, me dará 1 billón de tokens de un desconocido, que básicamente va a ser mi token. En la red de Solana la comisión es casi mínima, con que le damos a confirmar, sending create token y transaction sent. Ya se ha creado mi token. Una vez le hayamos dado a create token, ¿vale? Ya hayamos aceptado las comisiones para crear el token, ¿vale? Se quedará un rato cargando, ¿vale? Es totalmente normal, simplemente tenéis que dejarlo que cargue tranquilamente, y una vez cargue en un rato nos aparecerá lo que es la dirección de nuestro token. Le daremos y, como veis, nos enviará a esta página de aquí, ¿vale? Donde está toda la información y sobre todo esto, que es la dirección de contrato del token, que va a ser muy importante para el siguiente paso. Como veis, aquí podremos verificar que está todo correcto. Y como veis, algo que nunca se ha hecho o que no es tan común verlo es el tema del Open Book Market, ¿vale? Que esto lo que se suele hacer es comprar básicamente un Open Book Market para poder luego añadirle la liquidez y poder publicarlo al mercado, y esto cuesta tal vez unos ciento y pico dólares. Y en este caso os voy a enseñar un método para saltarnos este proceso, ¿vale? Una vez tengamos aquí nuestro token, ¿vale? Como veis, estará toda la información, la dirección de contrato que la tenemos que copiar, ¿vale? Y si nos vamos a nuestra wallet, ¿vale? Como veis, al final nos debería de aparecer nuestro token, en mi caso Bob, 1 billón de tokens. El siguiente paso será publicarlo a la red para que la gente lo pueda ver y comprar, ¿vale? Y para eso iremos a Raydium, ¿vale? Que es básicamente el sitio donde más compras y ventas se hacen en tema de meme coins en la red de Solana. Una vez estemos aquí en Raydium, tendremos que otra vez vincular nuestra wallet, ¿vale? Aquí, como yo ya tengo la mía vinculada, como veis, donde tendremos que ir será aquí donde pone Liquidity, ¿vale? Que será para añadir la liquidez. Aquí, como veis, aparecerán un montón de pools de liquidez de otras criptomonedas, pero la que nos interesa es añadir la pool de liquidez de la nuestra. Para ello tendremos que ir aquí donde pone Create, ¿vale? Le daremos a Create, y estas tres opciones, en la que tenemos que elegir sí o sí es a la segunda opción, la cual va a tener el order book ya por defecto, y es decir que nos vamos a ahorrar más de 100 dólares por esta opción. Una vez le hayamos dado aquí, le daremos a continuar, ¿vale? Y aquí tendremos que poner básicamente los sols que vamos a utilizar para la pool y el token que queremos añadir, que en el caso es el nuestro. Como ya sabéis, tenemos la dirección del contrato de nuestro token copiada, con que la pongo aquí, y como veis me aparecerá automáticamente los 1 billón de tokens de Bob. Le daremos a añadir, y como base hacia nuestro token Bob será Solana, ¿vale? Vamos a elegir aquí, por ejemplo,
48. En verdad voy a añadir un poco menos, ¿vale? Y es que voy a añadir solamente $100. De normal esto no es recomendable. Lo que nosotros solemos hacer en el caso de nuestras empresas es al menos poner una pool de como mínimo $1000. Eso es el mínimo. Una vez si es un proyecto mucho más serio, obviamente eso va aumentando, pero lo más recomendable es al menos una pool de $1000. Y en casos excepcionales de una criptomoneda que creéis que va a tener poco impacto o que no va a ser muy grande, podéis ponerlo con 500. Obviamente esto no es obligatorio. Si yo quiero crear una pool con $50, te puedo hacer. La cosa que es que si la pool es muy baja, luego no se van a poder permitir compras grandes o ventas grandes. Estará todo muy limitado, con que lo mejor es una pool grande, ¿vale? En este ejemplo no me importa porque va a ser una pool para simplemente mostrarlo en el vídeo, pero ya os digo yo que si vais a hacer un proyecto serio, lo mínimo que yo os recomiendo son $1000. Una vez hecho, ¿vale? Voy a poner aquí los $100 únicamente. Una vez tenga aquí los $100, también puedo elegir la cantidad de tokens que voy a distribuir. Puedo elegir el máximo, pero también puedo, por ejemplo, distribuir solamente la mitad. En mi caso, como quiero que esté casi todo distribuido, voy a dar el máximo, pero le voy a restar un 5% que son básicamente los tokens que me voy a quedar yo para pues guardarlos como recuerdo básicamente. Como la cantidad que me voy a quedar son 50 millones, que es el 5% de 1 billón, ¿vale? Voy a distribuir únicamente 950 millones, ¿vale? Eso básicamente correspondería a un Solana, sería igualmente a pues esta cantidad de token. Obviamente al crear una pool tan baja, pues una compra de $200 no la va a poder soportar. Soportará cosas como $50 de compra, pero no puede venir alguien y comprar de repente $1 millón de este token porque la pool al ser tan baja no podría, tendría que ir haciéndolo por fracciones, poco a poco, ¿no? En este caso, como este ejemplo no me importa, pero la voy a crear así como está. El fee taller yo recomiendo dejarlo en 0,25, ¿vale? Y por último, como veis, la creación de esta pool nos costará 0,2 solanas y relativamente está muy bien, ya que al fin y al cabo el crear el token y publicarlo en la red nos va a costar 0,15 la creación del token y 0,2 la creación de la pool. Y sería absolutamente todo y es la forma más barata y fácil para crear nuestro token. Como he dicho al principio del vídeo, hay otras formas más baratas que es mediante la programación, que os subiré otro vídeo de cómo crear nuestro propio token en programación de Solana y en programación de Binance para poder hacerlo todo de la forma más barata, aunque un poco más compleja. Pero bueno, para finalizarlo todo tendremos que darle a iniciar liquidity pool, ¿vale? Le damos clic aquí y como veis se nos abrirá esto que será básicamente para crear la pool. Obviamente los tokens que hayamos tenido los daremos para crear la pool en sí, ¿no? Es decir, que los tokens no los vamos a quedar, van a ir a la pool para que la gente lo pueda comprar y vender. A cambio nos darán estos tokens, ¿vale? Que estos tokens son los que luego se pueden bloquear para dar seguridad y que la pool sea fija, es decir, que nadie pueda retirar el dinero y lo robe básicamente. Eso lo enseñaré en otro vídeo, ¿vale? Y como veis nos van a cobrar en total 0,4442 solanas, ¿vale? Le daremos a confirmar y ahí se estará creando la pool, no debería de haber ningún problema. Y como vemos se nos ha creado efectivamente la pool de nuestro token. Ahora si yo cojo esto y voy a la Solscan, ¿vale? Aquí como vemos acabo de poner lo que sería la dirección que nos habían dado de la pool y podemos ver que se ha confirmado en la blockchain la pool, la creación de nuestra pool, ¿vale? Que esto es básicamente para más tema de análisis en fondo en blockchain para quien lo quiera verificar. Pero si ahora por ejemplo nos vamos a Dex Screener y buscamos nuestro token Bob, nos debería de aparecer. Aquí aún no, porque obviamente es muy poco famoso y hay muchos tokens que se llaman Bob. Tendré que buscarlo mediante el contrato, que es este de aquí que hemos visto antes. Esto lo pego aquí, me aparecería, como veis, mi token Bob, que aún no tiene el logo. Habría que darle un poco más de tiempo, pero básicamente esperando un poco más nos debería de aparecer pues el logo y todo sin problemas. Aquí no me aparece básicamente porque esto es aparte, pero si vamos a nuestra wallet, como veis, pues aparecería sin ningún problema. Estos tokens, como veis, son los de la pool, que debería de bloquearlos o eliminarlos para dar una pool totalmente segura. Aparte de que si ahora yo quiero comprar o vender mi propio token, ¿vale? Podemos ir aquí a Ridium, ir a Swap, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner nuestro token Bob, ¿vale? Aquí, como veis, aparece. Y si yo, por ejemplo, voy y pongo pues todos los solanas que tengo, que son $6 para comprarlo, en este caso no me dejaría porque tengo muy poca cantidad de pool. $50 es muy poco y por eso en este caso me da error, ¿no? Pero en el caso de que hubiese añadido una pool más considerable como $1000, no debería de tener ningún problema. Pero por ejemplo, si quiero comprar mucho menos, $3, ya aquí sí que me deja y podría darle swap y comprar aún más tokens. Y a la vez que si también quiero venderlo, puedo poner mis tokens aquí, darle a la máximo y como veis me venderían mis tokens. En este caso, como ya sabéis, no lo voy a hacer. Esto era más que nada de ejemplo, pero ya tendría mi token totalmente funcional en la red y como veis hay gente que ha estado comprando y vendiendo mi propio
tokens. Dicho esto, ya sabréis cómo crear y publicar vuestro propio token en la red de Solana de una de las formas más fáciles y más baratas. Ya sabéis que si te interesa crear un token totalmente profesional con muchas más características y mucho más seguro, podéis contactarme por redes sociales por privado, de que en mi empresa de creación de tokens de activos digitales hemos creado ya muchísimos tokens para muchas empresas y de las más grandes de España, con una fiabilidad del 100% y un sistema de seguridad de la criptomoneda de también del 100%. Dentro de poco os iré subiendo más vídeos de cómo crear tokens de forma más barata mediante programación, cómo bloquear los tokens de la liquidez y otras muchas cosas. Con que ya sabéis que si os gustan estos vídeos, os agradezco un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, que es totalmente gratis y me apoyéis muchísimo. Ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción. Cualquier duda me podéis contactar por privado o en los comentarios. Y dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.